La pequeña escuchó a los escoltas conversar en mandarín y alertó al empresario que no ingresara al vehículo. El atardecer descendía con la frialdad de los ventanales de cristal del edificio corporativo, cuando el poderoso magnate, recién salido de una junta que definiría millones, fue interceptado por una voz diminuta pero decidida. Frente a él, una pequeña de no más de 7 años lo contemplaba con una seriedad desconcertante. Ellos mencionaron que tu automóvil explotará, murmuró en un español claro, con los ojos clavados en los suyos. El hombre arrugó el entrecejo, inclinándose hacia ella con incredulidad. Detrás, 4 de sus custodios personales dialogaban en tono bajo, aparentemente tranquilos, pero la pequeña insistía con una convicción que erizaba la piel. ¿Qué expresaste?, interrogó el magnate intentando disimular su asombro. La niña apretó sus pequeños puños y repitió, esta vez con determinación. Yo lo soy. Conversaban en mandarín. Expresaron que tu vehículo va a estallar cuando lo arranques. El silencio entre ambos se tornó denso. El magnate conocía mandarín básico por asuntos comerciales, pero jamás se habría imaginado que una niña desconocida pudiera comprender conversaciones que él mismo apenas descifraría. La observó con una combinación de duda y respeto, porque sus ojos no mostraban temor, sino la urgencia de alguien que revela la verdad. ¿Cómo conoces el mandarín?, interrogó él bajando un poco el tono. Mi abuela me lo instruyó, respondió sin titubear. Y ellos hablaron muy velozmente, pero comprendí. Mencionaron que aguardan el estruendo, que posteriormente todo será un caos y nadie sospechará de ellos. El magnate volteó disimuladamente hacia los custodios, que ahora parecían vigilar la entrada principal. Su pecho se tensó. Cada fibra de su instinto de comerciante acostumbrado a traiciones le gritaba que no podía ignorar las palabras de esa pequeña. Niña, vaciló, ¿sabes lo que estás expresando? Sí, ella lo miró fija sin parpadear. No ingreses a ese automóvil. El ambiente alrededor se tornó más pesado. El magnate tragó saliva intentando mantener la compostura. Llevaba años rodeado de seguridad privada, hombres que juraban protegerlo, pero esa advertencia lo descolocaba como nunca. Retrocedió un paso y con voz firme convocó a uno de sus asistentes de confianza. Tráeme a Fernández, únicamente a él. Inmediatamente. El asistente se alejó veloz. El magnate evitó mirar a los custodios directamente, pero sentía sus ojos encima, como si supieran que algo se había filtrado. Se inclinó nuevamente hacia la pequeña. Escúchame bien. Si lo que revelas es cierto, estás en grave peligro. Ellos no permitirán que alguien los descubra. La niña apretó los labios. No me importa. Mi abuela constantemente me expresó que si podía ayudar a alguien a no fallecer, debía hablar. Esas palabras lo atravesaron más que cualquier consejo de sus asesores financieros. En ese instante, el magnate sintió que el peso de su fortuna, de sus negocios y de sus trajes costosos se desmoronaba ante la simple valentía de una pequeña. El asistente regresó con Fernández, el único hombre en quien el magnate confiaba ciegamente. Le habló en tono bajo, sin apartar los ojos de los custodios. Revisa el vehículo ahora, pero hazlo como si fuera rutina. Fernández asintió y caminó hacia el automóvil estacionado a pocos metros. Los custodios lo miraron tensos, intercambiando palabras cortas que el magnate ya no podía ignorar. El corazón del empresario se aceleró. Algo estaba por estallar, literal o figurativamente. La pequeña se aferró a su saco y por primera vez en muchos años, aquel hombre acostumbrado a dominar salas enteras, a doblegar rivales en negociaciones despiadadas, sintió miedo real. De pronto, uno de los custodios se adelantó forzando una sonrisa. Señor, el automóvil está listo. Debemos salir ya. No conviene demorarnos aquí. El magnate respiró hondo. Su mirada alternaba entre la niña que no soltaba su saco y los custodios que lo presionaban. No podía confirmar nada aún. Pero si daba un paso en falso, tal vez sería el último. Y justo en ese instante, Fernández levantó la mano desde el vehículo con un gesto alarmante que solo él comprendió. La tensión se volvió insoportable.
El magnate sintió como su garganta se cerraba. Los custodios se giraron de golpe hacia Fernández y la niña tiró de su brazo con desesperación. El destino estaba a punto de decidirse. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Los custodios comenzaron a caminar hacia el automóvil intentando bloquear la vista. El magnate entendió de inmediato que algo se confirmaba. El ambiente se llenó de electricidad, como si todos supieran que el siguiente movimiento podía costarles la vida. Y mientras la pequeña lo miraba con los ojos abiertos de par en par, él comprendió que no había marcha atrás. La primera parte termina aquí, con el eco de una verdad incómoda. Alguien dentro de su propia seguridad deseaba verlo muerto y la única persona que se lo había advertido era una niña. El magnate no apartó la vista de los custodios que se acercaban al automóvil. Su respiración era lenta, medida, pero dentro de él el corazón golpeaba con violencia. La pequeña seguía sujeta a su saco temblando, aunque sus ojos reflejaban la misma firmeza que cuando lo advirtió. Fernández levantó la voz fuerte y clara para que todos escucharan. «Señor, no se acerque. Hay un artefacto en el motor». El silencio se quebró. Los custodios se miraron entre sí y uno de ellos dio un paso al frente intentando sonreír. «Debe ser un error, jefe. Lo revisamos todo». El magnate lo encaró con una dureza que no había usado en años. «Entonces, explícame por qué Fernández, el único hombre en quien confío, me expresa lo contrario». La tensión era insoportable. La pequeña respiraba agitada y en ese instante el magnate comprendió que esa niña le había salvado la vida. Sus propios custodios habían planeado su final. De pronto, uno de ellos intentó moverse hacia la chaqueta, pero el magnate levantó la mano. «Ni lo intentes. Aquí termina su juego». Alrededor, la seguridad del edificio ya empezaba a notar la extraña situación. Varias miradas se posaron en el grupo. Los traidores entendieron que habían perdido el control. Uno de ellos murmuró en mandarín con rabia contenida. Todo estaba calculado. La pequeña, sin dudar, tradujo en voz alta. «Expresa que no importa, que tarde o temprano alguien te alcanzará». El magnate la observó con una combinación de asombro y respeto. Esa niña se había convertido en su única aliada en medio de la traición. «Tal vez», respondió él en tono firme para que todos escucharan, «pero no será hoy». En segundos, agentes de seguridad interna llegaron y redujeron a los custodios. Hubo forcejeos, insultos en idiomas mezclados, miradas de odio, pero finalmente fueron esposados y alejados del lugar. El magnate no se movió hasta que los vio desaparecer de su vista. Solo entonces se agachó a la altura de la pequeña con una seriedad profunda. «Me salvaste la vida. Nunca olvidaré lo que hiciste». Ella lo contempló con un atisbo de timidez, como si por primera vez comprendiera la magnitud de lo que había ocurrido. «Solo repetí lo que oí. Mi abuela expresa que callar algo malo es como ayudar a que pase». Las palabras lo golpearon en lo más hondo. Había pasado años rodeado de aduladores, de consejeros interesados, de socios que buscaban su fortuna. Y sin embargo, fue una niña, sin esperar nada a cambio, la que le había mostrado el valor de la verdad. «Tu abuela es sabia», expresó con una sonrisa sincera, algo raro en él. «Y tú también lo eres». Un automóvil distinto fue preparado rápidamente. Antes de ingresar, el magnate tomó un momento para observarla. Sabía que esa pequeña había cambiado no solo su día, sino la manera en que vería el mundo. «Escucha, deseo que sepas que a partir de hoy no estarás sola. Me aseguraré de que recibas todo lo que mereces, educación, protección y, sobre todo, que nunca tengas que callar lo que sabes». La pequeña no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con un destello de alivio. Finalmente asintió. El magnate subió al vehículo, pero antes de cerrar la puerta volvió a verla. Aquella imagen quedó grabada en su memoria, una niña con vestido verde, firme como una roca frente a la adversidad. Mientras el automóvil avanzaba, reflexionó en silencio. Su riqueza, sus empresas, sus contactos,
Todo podía desaparecer en segundos si no aprendía a reconocer la verdad, aunque viniera de la voz más inesperada. Y allí, con el ruido de la metrópoli al fondo, comprendió la lección más poderosa que jamás había recibido: la valentía no depende de la edad ni del poder, sino de la capacidad de hablar cuando otros callan. Nunca supo si esa conspiración era parte de algo más grande, pero entendió que su destino había cambiado por la intervención de alguien tan pequeño como una niña. La vida le había mostrado que la fortuna puede comprarse, pero la lealtad verdadera aparece donde menos se espera. Conmovido, cerró los ojos un instante y pensó: jamás subestimaré la voz de los inocentes, porque a veces ellos ven lo que los adultos nos negamos a aceptar. El eco de esa enseñanza lo acompañaría siempre. Y mientras la pequeña regresaba junto a su abuela esa tarde, ninguno de los dos sabía que el mundo entero se detendría al escuchar su historia. Nunca sabes quién puede salvarte ni de dónde llegará la verdad. Pero cuando aparece, solo queda honrarla y recordarla para siempre. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿La valentía de la niña, la traición de los custodios o la lección que aprendió el magnate? Califica esta historia del 1 al 10 y compártenos tu opinión. Si te gustó, no olvides darle like, compartir este video con alguien que necesite escuchar un mensaje poderoso y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, la verdad siempre viene de donde menos lo esperas.